en cuanto a emisiones contaminantes nocivas, el motor diésel ha experimentado y ha demostrado ser capaz de ejecutar una gran revolución. Es decir, en los últimos 20-22 años las emisiones contaminantes se han reducido a niveles prácticamente del orden del 80-90% de lo que había al principio. En términos de CO2, la reducción no ha sido tan importante porque esto conlleva necesariamente reducir el consumo, aumentar el rendimiento. Y se han obtenido reducciones importantes, pero no han sido evidentemente tan espectaculares. Con respecto al futuro, las emisiones contaminantes se pueden seguir reduciendo. De hecho, en el siguiente paso se espera reducir a la mitad de lo que tenemos actualmente. Y las emisiones de CO2 podrán reducirse quizás en un margen de un 5 o un 10% como mucho.